qué bonito es cuando un camino es challenging, ¿verdad? Porque sí tiene sus altos y bajos, pero te disfrutas del camino. Toma quizás un poco más de tiempo, pero te lo disfrutas a llegar a la cima. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la audiencia que nos escucha y nos ven. Bienvenidos a Madera Podcast. Hoy tenemos una invitada siempre especial. Ella con su carrera me ha inspirado y también su vida personal también me ha inspirado muchísimo. Ahorita pues conociéndola un poco más en las redes y todo, pero no voy a dar mucho detalle, solo le voy a dar un contexto para que pueda contar su historia. Es alguien que guía a emprendedores a creerse su propio cuento, crear intencionalmente y elevar su negocio a otro nivel. Al igual, ella es fundadora de Eatable Content, que es una agencia creativa de redes sociales especializada en la industria de alimentos y bebidas con sede en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Y además de esto también tiene su podcast también llamado Créete tu cuento, donde se habla de varios temas, incluyendo emprendimiento, redes sociales, crecimiento personal y muchos otros temas más. Así que bienvenida, Oriana Alexandra Rivera. Bienvenida. Muchas gracias, gracias chicos de verdad por la invitación. Para mí siempre o sea, he tenido el placer de hablar en otros podcasts, de verdad que lo aprecio mucho porque como bien dijiste, yo también tengo un podcast, entonces sé la emoción de traer a alguien y de conversar de temas que pues a ambos nos llaman la atención, pero no solo a nosotros, sino que yo sé que a su audiencia, a su comunidad y también a la mía les interesan estos temas de emprendimiento, de crecimiento personal. Así que me encanta poder estar expresando un poquito y contándoles un poquito de lo que yo hago por este medio. So, No, gracias. pues muchísimas gracias, o sea, de verdad a ti por el espacio. No, aquí, como te comenté, yo estuve, pues, a mí me gusta como ver un poco más de las invitadas, conocerlas un poco más antes de entrar a conversación. Y sí, tu historia es bien interesante o sea, que yo lo que quiero es que le comentes a la audiencia que, o sea, tú llegaste a Nueva York, o sea, tú no eres de Estados Unidos, tú eres venezolana, y llegaste a Nueva York sin saber hablar inglés y te metiste en el mundo de las redes. Entonces, si nos puedes comentar un poco cómo fue todo tu journey. Sí. Eh, yo llegué a Estados Unidos, soy venezolana, llegué a Estados Unidos en el 2015 con los 18 años recién cumplidos, gracias a una visa de estudio, una visa F1. Me vine porque en el 2015 ya las cosas en Venezuela pues venían estando de mal en peor y ya en ese momento ya yo estaba como que, ok, es mi momento de ver qué voy a hacer y tomar las oportunidades que se me presentan. Yo básicamente no escojo Nueva York, sino que mi tía, quien tenía mucho tiempo viviendo ya aquí, me abrió las puertas y yo dije, o sea, sí, I'm gonna take it, ¿verdad? Como que claro que sí, o sea, Nueva York, casi que me brillaban los ojos. Y mi visa F1 fue gracias a que entré a, a un instituto de inglés aquí. Yo no sabía nada de inglés, o sea, de verdad que cuando les digo que yo me copiaba inglés en el colegio, o sea, era real, yo no sabía nada, yo decía decir hola, chao y los números, listo. Pues lo que te enseñan en el colegio allá, el verbo to be. Y luego cuando vengo para acá, sí, o sea, yo siempre dije, si voy a aprender un segundo idioma va a ser porque me vea obligada a hablarlo, y así fue. Obviamente en Nueva York se hablan muchos idiomas, pero el que todavía predomina es el inglés, y con el que también se te abren muchas puertas para trabajo, y eso necesitas saber inglés. Entonces, así fue como aprendí, o sea, fui a un instituto de inglés y luego gracias a trabajos que tuve en la industria de la hospitalidad aquí, en restaurantes, como mesera, como host, como bartender, me desenvolvía mucho, me desenvolví mucho con clientes y como hablar más el inglés, no voy a decir de calle, pero sí como más coloquial, más natural, ¿no? No tanto de, sí, como el inglés que te enseñan aquí, que es importante para la universidad, pero también aprendí como que a desenvolverme en la ciudad como una New Yorker más, por decirlo así. Que era lo que yo quería sentirme como que yo era de aquí. Uno de mis primeros trabajos, Oriana, fue ser mesero. O sea, yo tuve
uno de mis sueños cuando estaba en la escuela era ser mesero de un restaurante, porque yo pensaba que iba a dar muchas propinas, porque es un restaurante muy popular en Panamá. Al final no me aceptaron, entonces me consiguieron work en otro restaurante donde era mesero y fue uno de mis trabajos favoritos porque a mí me ayudó mucho, yo era súper penoso, no le hablaba a nadie y me forzaba a hablar con la gente y como que a go beyond, pues. ¿Cómo fue tu experiencia siendo mesera y trabajando desde esos puestos y qué te enseñó eso llegando a una ciudad como New York, que es una ciudad que puede intimidar a muchas personas? Sí, 100% fue súper intimidante. Y yo cuando empecé a trabajar, empecé trabajando de host, como de anfitriona, sentando a las personas en su mesa, porque digamos no requería tanto inglés. Y luego yo me doy cuenta, epa, los meseros ganan más tips. Entonces, siempre fue como un trabajo de quiero mejorarme a mí mismo. O sea, quiero ver, siempre fue un tema de curiosidad, como que quiero ver qué es eso, simplemente quiero subir escalones y escalones. Para mí, el ser mesera me ayudó muchísimo también a desenvolverme, porque aunque mucha gente no lo cree, yo también puedo llegar a ser súper tímida. O sea, soy tipo, si no te conozco, me da pues pena entrarte. Y cuando eres mesero, no conoces obviamente a nadie, entonces tienes que entrarle a esa persona que se sienta a gusto contigo, darle un buen servicio. También me ayudó mucho la parte de literalmente escuchar al otro y de darle una buena experiencia, porque sea lo que sea que vayamos a hacer eh, en trabajos o en tu emprendimiento, estamos sirviendo a una persona, estamos haciendo customer service, estamos atendiendo a un cliente. Entonces, todas estas pequeñas cosas como que me fueron agregando y agregando pues para lo que hoy en día hago, hasta vender. O sea, cuando eres mesero tienes que vender. El restaurante está esperando que tú vendas cierto cóctel o cierto especial del día y tú tienes que ver cómo carrizos vas a ofrecer eso como que sin ser muy pushy, sabes, como que hay una táctica detrás. Entonces, todas estas cosas me permitieron como que aprender en una zona donde quizás no era lo que yo quería hacer por siempre, pero que me estaba entrenando para lo que hoy en día hago. Y luego, ajá, entonces ya estuviste ahí en la industria de la comida por cuánto tiempo. 7 años en donde, bueno, como les comentaba, llegué, o sea, fui host, luego dije, quiero ser mesera, ok, fui mesera por bastante tiempo. En ese tiempo yo escribía todo como una fórmula, como que yo ponía cómo saludar a la mesa y lo ponía en inglés, o sea, como que yo, ¿verdad? Como les digo, no sabía nada de inglés, hasta ese punto que decía cómo ofrecer agua y lo escribía, cómo preguntarle si quiere postre, lo escribía así. Luego me doy cuenta, bueno, en el lugar donde aprendí todo esto era bien chiquito y básicamente dos personas hacían todo. Entonces también aprendí a hacer cócteles. Fui bartender por 3 años y luego ya había pasado como por tantas cosas, por ser mesera, por ser bartender, por ser todo, que me ofrecieron también la posición de capitán, que es como una persona debajo del manager del restaurante. Básicamente tú estás ahí liderando el equipo, making sure que todo esté saliendo bien y eventualmente fui manager del restaurante. Entonces fue 7 años que yo los vi. Creo que cuando estaba en el momento los veía como que un estancamiento, porque si bien es cierto, no era lo que yo quería hacer, o sea, nunca ha sido como que mi goal a futuro, era simplemente un trabajo temporal, pero después de que los 7 años pasaron, me doy cuenta que nunca fue un estancamiento, sino que fue un crecimiento súper increíble, porque aprendí de todo en esa industria, o sea, desde el trabajo administrativo hasta cómo limpiar la mesa y que se vea bonita y brillante, o sea, todo. Entonces, fueron 7 años de realmente crecimiento, no solo laboral, sino personal. ¿Y cómo, te voy a interrumpir, Ale, porque tengo esta curiosidad, porque te digo, cuando yo estuve de mesero, yo me acuerdo, yo salía del restaurante y estaba con mis amigos y alguien derramaba algo en la mesa y yo llegaba a limpiarlo automáticamente. Era como que un training, como que te disciplina de ciertas formas a actuar como que ordenado, limpio, preparar todo, porque al final
es una experiencia que el cliente viene a tener al restaurante y como tú hoy lo que haces cuando llega un cliente, es una experiencia lo que le brindas para, o sea, es lo mismo, esa experiencia y esa atención y me intriga saber, no era lo que querías hacer, estabas haciendo ese trabajo, ¿qué era lo que querías hacer? Y cómo fue ese proceso de estoy en esto que tal vez es un estancamiento, no me encanta, quiero hacer otras cosas, a me creo mi cuento de que puedo hacer otras cosas, ¿no? ¿Cómo era esa vivencia en ese interín? Sí, mira, yo tuve unos días cuando estaba en el proceso de ser estaba en esos años de ser bartender, yo cada vez llegaba y era así como que, Dios mío, o sea, estoy agradecida de que tengo este trabajo que me está brindando estabilidad financiera o lo que sea, o aprender cosas nuevas, ¿verdad? Flexibilidad, pero también yo decía, no me veo tampoco haciendo esto toda mi vida, quiero hacer lo mío. Yo también me pregunté como que, ¿pero qué es lo que quiero? Porque siento que llega un punto en el que uno dice, pero ajá, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Y creo que lo fui descubriendo poco a poco, básicamente cómo yo llego a eso, creerme mi cuento y, digamos, emprender y hacer lo que estoy haciendo hoy en día. Yo soy una persona muy visual, entonces cuando eres mesero, cuando eres bartender, cuando ofreces un servicio al cliente en hospitalidad, tú tienes que ofrecerle los platos, los tragos, lo que sea. Entonces, tanto de ese menú, o sea, eran demasiadas cosas en el menú. Yo tenía que tomarles fotos, tenía que grabarlas para recordarme qué es lo que tenía y después verlo en mi casa y estudiar a partir de las fotos de algo visual. Entonces, yo siempre que estaban haciendo una receta de tal plato especial o estaban haciendo tal trago, yo iba y lo grababa todo. O sea, entonces hacían burla de mí porque yo estoy grabando todo el día, todo el tiempo, para aprenderme las cosas y memorizarlas. Entonces, y me quedaba bien el video. Entonces luego la gente más bien me decía, compártemelo para yo también verlo después en mi casa y aprendérmelo. Entonces, siempre fue así como ese joke around en el trabajo. Y luego llegó un día en mi último trabajo de este rubro que me dicen, Ori, ven, graba tal cosa. Y yo, ok. Porque yo siempre te veo grabando. Y yo, bueno. Entonces Ujú. lo fui haciendo como muy al de hobby, a la ligera. Y llegó un punto en el que yo también me empecé a familiarizar más y tenerle un cariño más a toda la parte de redes, de estética. Bueno, a mí siempre me gustó la fotografía, la estética, todo que se viera bonito. Crecí en una familia de creativos, entonces ellos mi papá y mi mamá es muy loco porque en su momento ellos tuvieron una agencia de publicidad. Entonces yo viví rodeada de este mundo, ¿no? O sea, yo sí viví como rodeada de este mundo. Yo estudié comunicación social, o sea, siempre me ha gustado este tema. Yo en Venezuela y aquí en Nueva York estudié comunicación social, entonces a mí siempre me ha gustado esto, pero nunca supe cómo hacerlo, cuándo, en qué ámbito hacerlo. Entonces empecé grabando videos, empecé subiendo historias a este restaurante, porque yo me di cuenta, yo decía, ok, está todo súper bien en tu Instagram, o sea, yo empecé como a hacer cursos de marketing digital, estrategia digital, y yo me daba cuenta que en ese lugar donde yo trabajaba no subían historias. Y yo dije, bueno, yo puedo hacer historias, como que why not? Cuando yo no esté busy, puedo hacer las historias. Yo ofrecí eso y me dijeron que sí. O sea, o no, en ese momento yo no pedí ninguna remuneración por eso, pero luego dije, hay gente que está cobrando por esto, hay gente que está haciendo estas cosas, que crea contenido, que crea historias, que toma fotos y cobra y vive de eso. Entonces, ¿por qué yo no? Y bueno, me fui como metiéndome esta idea en la cabeza, siempre me gustó como la parte motivacional, de emprendimiento. Hice eso de crear contenido a su vez de mi trabajo, ya en ese momento estaba de manager. Entonces, digamos, era un poco más flexible, no tanto, porque en realidad el trabajo de manager es bien difícil. Eh, pero llegó un punto en el que, bueno, dije, puedo vivir de esto, ya tenía unos clientes, ya, digamos, estaba monetizándolo y dije, ya, o sea, tipo, este es el momento de salir y de tomar una decisión. Y comenté como que mi decisión, con tiempo, por supuesto, haciendo las cosas bien,
porque uno siempre tiene que dejar las puertas abiertas, prepararse, y lo tomaron súper bien. Entonces, fue un proceso que yo ni siquiera me esperaba que iba a pasar, o sea, fue como que se fue dando. Eso en cuanto a la agencia, ¿no? Y luego en cuanto a mis clientes de mentorías, fue mucho de que la gente venía a mí a preguntarme eso mismo que tú me estás preguntando, y yo les guiaba, o sea, no desde, sí, desde mi experiencia, pero desde su energía única y desde su esencia, porque cada quien tiene su esencia diferente. Entonces, fui guiando y dando mentorías a emprendedores que también quieren tomar este paso. Y así es como lo he venido haciendo. Así es como te has desarrollado en este ámbito. Sí, eso fue lo que eso mismo, justo eso mismo yo iba a preguntar cuando Néstor te preguntó, porque sí quería como yo entender cómo habías hecho la transición después de, o sea, porque sí, yo creo que siempre creo que como un ser humano uno entramos con un momento crítico, o sea, en el sentido de que me siento estancada, dónde quiero llegar, hacia dónde quiero ir, qué quiero hacer. Y definitivamente yo quería conocer ese lado tuyo porque quería ver cómo habías hecho la transición de estar donde estabas hacia esta agencia de creatividad, de creatividad. Y lo otro que te quería preguntar es, ¿cuál ha sido el mayor desafío que has tenido trabajando en este ámbito? ¿Cuál ha sido ahorita? Bueno, como dijiste, es muy loco porque uno, o sea, yo ya veo como, ya han sido 3, yo ya tengo haciendo esto de creación de contenido para otras personas por 3 años. O sea, en estos días saqué la cuenta y dije, ya llevo 3 años haciendo esto, qué locura. Y 2 de ellos siendo, pues, viviendo de lo mío netamente, ¿no? Entonces, es algo que yo veía imposible, y no es imposible, sí, sino que es challenging. No les voy a mentir. Aquí no les mientan a nadie, esto es claridad. Pero yo siempre digo, nadie nunca dijo que nada que vale la pena realmente es tan fácil. Entonces, eh, qué bonito es cuando un camino es challenging, ¿verdad? Porque sí tiene sus altos y bajos, pero te disfrutas del camino. Toma quizás un poco más de tiempo, pero te lo disfrutas a llegar a la cima, instead of como que llegar de una, ¿no? Porque el que llega así, pa, de una, también después se va a caer también rápido, es lo que yo opino. Entonces, sí me ha tomado tiempo, pero me he disfrutado tanto los altos como los bajos. Los desafíos. Realmente el desafío, yo creo, no voy a decir para todos, pero por lo menos para mí y con el que he hablado con varios emprendedores y empresarios, es la búsqueda de clientes, o sea, cerrar clientes, como que cerrarlos. Y eso ha sido como que algo bien challenging para mí. Y todo viene desde adentro, o sea, todo viene desde, porque a veces uno culpa al otro, ¿no? Como que no, seguro no tienen el budget, o seguro ya tienen a otra persona, y quizás sí, ¿no? Pero también viene mucho de uno, como de cómo te estás expresando, cómo estás haciendo la venta, todas estas cosas. Y todo, yo siento que ha sido un trabajo realmente interno para mí, que cada vez que que si quizás no cierro un cliente, en vez de darme martillazo y decirme, no, no sirves, no sabes vender, digo, ok, ¿qué puedo aprender de esta experiencia, de esta conversación que tuve? ¿Qué escenarios puedo creer de que por qué no se cerró la venta o no se cerró el cliente? ¿Qué puedo hacer quizás mejor? ¿Qué puedo soltar? Y ya quizás ese cliente no era meant to be, me explico. Entonces, ese ha sido para mí un challenging, como que cerrar los clientes y las ventas. No sé ustedes, no sé los demás. Eso es interesante escuchar y es algo que quiero que la gente que nos ve se dé cuenta. Cuando comencé la empresa, yo no reinventé la rueda. El negocio existía, el modelo de negocio tenía años, yo lo hacía antes para clientes, otro tipo de clientes. Siempre hay oportunidad. ¿Okay? Siempre hay un camino, es encontrar por dónde es la vía. Cuando yo arranqué, yo no tenía presupuesto y lo que hice fue empezar a crear contenido y a educar por esa vía porque no tenía dinero para más nada.
y encontré que había una necesidad en el mercado y siempre hay gente que puede conectar contigo. Y algo que quiero, porque o sea, no eres la primera persona que entrevistamos, pero es un factor muy común, ¿verdad? Ale, que vemos en el tema ese de ir a conseguir lo que es tuyo, o sea, ir por lo tuyo, o sea, yo te conocí en persona, tienes una personalidad muy agradable, o sea, tienes una energía muy positiva, y al final de cuentas, todo viene de adentro, todo viene de cuánto te crees tu cuento, cuánto te crees que vales, y atreverte a ir por eso que es tuyo. Y lo que tú has hecho de venirte a un país intimidante, a una ciudad que es intimidante, que llega gente y dice como que, ¿qué es esto? A no saber el idioma, a agarrar de mesera, de bartender, de subir y escalar esas posiciones, cuando hay otras personas que también entran de meseros, pero no llegan a ser capitanes, no llegan a ser managers. ¿Ok? Ese fuego, esa actitud que tienes adentro, o sea, traes eso ya contigo. ¿Ok? Lo que pasa es que cambias y subes de niveles y llegas a otro nivel y te sientes como que no sé, pero lo que pasa es que es normal, es retador porque es un nivel nuevo al que estás llegando. Entonces, yo lo que te invito a ti es así, el talento que tienes obviamente existe, la oportunidad es increíble, el tema de contenido es algo que todas las empresas tienen que tener. Yo hablo con personas, yo comparto con otros emprendedores, yo les digo, mi empresa fue a partir de creación de contenido, vamos a facturar 7 cifras este año a punta de contenido. La mayoría de las personas no están metidas en ese mundo, no les hace clic todavía, o sea, el tema de contenido y la importancia de dónde está la atención, la gente y la mayoría de las empresas todavía no están ahí. Entonces yo nada más te quiero compartir que estás todavía early, todavía tienes una mega oportunidad de simplemente ve y pide eso que quieres. Y pide la venta y pide las cosas. Y si no se da, perfecto, pero hay tanta oportunidad y tanto camino que personas como tú y otras personas que nos estén viendo, aunque se sienta saturado, en verdad no lo está. Hay una enorme oportunidad y nada más te comparto esto porque es algo que he estado pensando mucho de que entre más hablo con empresas, más hablo con empresarios, más veo, o sea, que todavía no les ha entrado el chip. Entonces, yo lo que quiero que la gente vea es que ahí está el camino. No es fácil, va a costar, hay que hacer el trabajo, pero tú ya has hecho mucho trabajo de camino. Ahora estás haciendo un trabajo por lo tuyo y nada más es como que, o sea, no tengo ningún punto que decirte, pero como que compartir contigo de que hay posibilidades, o sea, puedes, te tienes que creer tu cuento primero, tienes que creer que lo tuyo vale y saber que lo que tú haces puede aportar valor a las demás personas, porque lo que tú haces genuinamente aporta mucho valor a las empresas. Es donde la gente está consumiendo hoy día y es a donde va la tendencia. Entonces, por más difícil que sea o challenging de conseguir clientes, lo va a hacer. La mayoría de la gente no está pensando en eso, pero es importante que si confías y crees en ti y crees en eso, o sea, no es el futuro, es el presente. Y es a donde van las cosas y se necesita más gente como tú para realmente push, porque si no muchos emprendedores, muchas empresas se van a quedar atrás, van a quedar completamente obliterados y olvidados y no van a saber por qué. Pero lo que tú haces nada más da refuerzo de que es súper valioso porque las personas tienen que saber cómo contar esa historia, cómo contar quiénes son. Y tu historia es muy valiosa porque tu historia identifica a muchas personas. Entonces, entre más tú cuentes y seas quién eres tú y te abras genuinamente y seas vulnerable de estas son las cosas que me han funcionado, hoy me siento que odio mi empresa, yo comparto esas cosas porque es real, que la gente vea como que tú eres una humana, es verdad, eso es lo que realmente hoy vale y conecta y se necesita más gente así genuina como tú. Ay, tan bello, me encanta, gracias. No, es que, o sea, 100% agree con todo. Y justo cuando hablabas de que estamos early en esto, el otro día escuché que nos sentimos que estamos como que compitiendo quizás, o como que el mercado, como decía, está saturado, pero es porque nosotros somos literalmente pioneros en esto. O sea, realmente todo este marketing digital es relativamente nuevo. Entonces, por eso se siente así como que nadie sabe nada, como que está un poco caótico, pero es por eso, porque es relativamente nuevo. Entonces, aunque no lo creamos, somos pioneros de este mundo. Es muy loco.
Y tengo una frase aquí pegada que cuando estaban hablando de eso, la leí y yo dije, oh my God. Y dice, sentirme incómoda es parte del proceso y que, ya va, y un reminder de que ya no estoy en el comfort zone. Entonces, cuando uno se siente incómodo, como que, es porque estás saliendo de ese comfort zone. O sea, obviamente cuando estás cómodo y eso puede ser bueno o malo, o simplemente, yo también digo que uno trabaja para eso, para la comodidad, pero a veces pasa de que nos quedamos tanto tiempo ahí que ya no abrimos espacio para cosas nuevas, entonces ahí es cuando se pone incómoda la cosa, pero eso es un buen indicio. Un buen inicio. Y eso es lo que yo quería como que me ayudaras a recalcar, igual ya Néstor ya me ayudó, pero sí quiero que tú lo comentes ya siendo la voz cantante de este medio, de todo el tema de marketing y social media, o sea, que nos comentes la gran importancia que uno tiene que tener redes sociales, eh, o sea, sí, tal vez que cada uno trabaja en distintos rubros, pero o sea, que nos comentes un poco la importancia que uno tiene que tener en cuanto al tema del branding, de tener como bien claro todo el tema de su brand y también el tema de las redes. Si nos comentas un poco como de eso. Sí, mira, ahorita yo siempre pongo también en las asesorías, las mentorías y el curso online que ahorita estoy dando, que antes los medios de comunicación, ¿no? Tradicionales, estaba la radio, la televisión y el newspaper, el Ujú. periódico. Y uno se enteraba de todo por ahí. Entonces tú tenías la radio era para entretenerse o para informarse, tenías la televisión para entretenerte o también para informarte, ver noticias ahí, y el newspaper también era full como para informarte de noticias, ¿no? Hoy en día las redes sociales son todas esas, en una, y van contigo a donde sea, o sea, no tienes que tener el radio ahí conectado con la antena, no necesitas el megatelevisor, no necesitas el newspaper debajo del brazo ahí, sino que ya todo es increíble, está debajo de un teléfono y una aplicación que son, o diferentes que son las redes sociales, ¿verdad? Entonces, ahorita este es el momento para darnos a conocer, ya seas marca personal, ya seas un negocio, darte a conocer por allí, que es donde la gente más está consumiendo. Antes uno hacía ads, publicidades, comerciales por las redes sociales, perdón, por televisión o por radio, uno hacía estas campañas publicitarias. Hoy en día, con montar un reel, ¿sabes? Crear tu marca personal, unas historias, o sea, le llegas a una audiencia grande. Entonces, ¿por qué no utilizar esta herramienta? Yo siempre digo, las redes sociales es una herramienta más. No es como que el final, no es como la meta, sino que es una herramienta que amplifica tu voz. Entonces, el mensaje que tú quieras dar a conocer, vamos a utilizar esta herramienta para llegarle a más personas. Para mí también, y aquí entra también mucho el storytelling, que estaba comentando Néstor, el branding, porque con el branding tú lo que haces es que te diferencias de un resto, te das a conocer dependiendo de tu tono de voz, de tus colores, ¿sabes? De tu identidad visual y te resaltas de un resto que quizás todos están siguiendo un mismo patrón. Entonces, por ejemplo, los colores, yo siempre ando colorida, verde, morado, naranja son mi branding. Y no es porque yo me inventé esos colores, sino porque literalmente yo me di cuenta, esos son mis colores favoritos, representan esto, el morado es creatividad, el naranja también es creatividad, es alegría, es comunidad, me explico, entonces todo tiene como un simbolismo detrás y así es como tú te vas destacando. El otro día me dijeron, te veo vestida y siento que estoy viendo un post tuyo. Y yo dije, este es el mejor halago que me han dado. O sea, increíble porque ya sé, y ese es el goal para mí, como que ya sea online o en real life, offline, te reconocen, ¿no? No solamente te vieron por la calle y ya, no, también, esta es la chica que habla de esto.
y te reconocen. Entonces, eso me parece muy cool. Y con el tema del storytelling, es echar tu cuento. ¿Cómo tú te destacas? Siempre me dicen, ¿cómo me destaco en un mar tan saturado? En una gente que ya todo el mundo, no todo el mundo, pero mucha gente ahorita está en esto, en creación de contenido, marca personal, emprendiendo. ¿Cómo me destaco? ¿Cómo me destaco? Echando tu cuento, hablando de tu historia, porque tu historia puede ser similar a la de varios, pero nunca va a ser igual. O sea, yo por eso he hecho tanto este cuento de los 7 años trabajando en la hospitalidad. ¿Por qué? Porque es mi cuento, o sea, nadie me lo puede quitar. Y es algo que yo viví, me pareció challenging, superé, entonces es como mi historia, es mi cuento. Y con él no solo me identifico y me doy a conocer, sino que también llego y conecto con una comunidad que probablemente esté pasando por eso también. Entonces, para mí ahorita el uso de esas dos, del branding, storytelling, social media, importantes para, ya seas, ahorita estoy dando un ejemplo de marca personal, pero también de restaurantes, de negocios, o sea, por ejemplo, un cliente mío que es un restaurante, ¿cuál es su historia de éxito? Que empezó siendo un puestito, ¿verdad? Que vendía la comida para llevar y ya. ¿Y qué pasó? Que hoy en día es un restaurante en la guía Michelin. Entonces, echar ese cuento, llevar esa transición es lo que hace que la gente conecte y diga, wow, quiero ir a comer allá. O sea, porque si pasaron de ser un puestico a ser un restaurante Michelin, algo deben estar haciendo bien, ¿no? Entonces, ese cuento, esa historia, ese storytelling constante es lo que como que conectes con tu comunidad. Y eso que dices es súper clave porque también, o sea, todos tenemos una historia única que contar. Y también, aunque el mercado se esté saturado, si tú estás buscando, por ejemplo, negocios, tú no lees un libro, tú lees varios libros. Y dependiendo de dónde estás tú, estás buscando distintas cosas en la vida y reconectas y conectas con distintas personas a lo largo del camino. Pero para poder conectar hoy, lo que tú dices es súper clave. Este restaurante de sus inicios humildes hacia donde está en la guía hoy día, algo pasó, o sea, hay una historia de dónde comenzó y eso creo que tú hablas muy puntual, que no lo hemos tenido en el podcast, de genuinamente compartir esa historia, porque la gente va a conectar y tú nunca sabes por dónde la gente conecta contigo. O sea, tú no sabes qué es lo que resuena y que las personas digan como que ella estaba de morado hoy y me encanta el morado y ella me cae bien. O sea, tienes que atreverte a salir y es algo que me gusta de ti, como que te atreves a ser tú. Y lo que te quiero preguntar es, ¿cuál es el cuento que te empezaste a creer tuyo propio que ahora cuentas con orgullo? Que era creativa, que podía crear cosas de mi esencia única y que la gente le iba a gustar. O sea, como que sí podía, que sí mucha gente estaba pudiendo y es pudiendo qué, emprender, pudiendo crear sus ofertas digitales, ofertas presenciales. O sea, cuando yo veo esto en otra persona, hay mucha gente que siente envidia, que siente celos, ¿no? Que siente, ¿por qué ella y yo, ella sí y yo no? Cuando yo veo esto en otra persona, yo lo que veo es, sí es posible. O sea, esta persona me está a mí reiterando de que sí es posible. Me está demostrando de que ella pudo, entonces, ella me está básicamente abriendo un camino, me está haciendo el camino corto porque ella ya me está demostrando de que si es posible, ella o él, no es lo que sea, es posible hacerlo, yo también puedo. Entonces, ese es el cuento que yo me empecé a creer, como que yo también tengo todo lo que se necesita para emprender digitalmente, para hacer mis cursos, para hacer mis asesorías, para vivir de lo que yo quiero. O sea, de vivir y sabes, como que hacer un ingreso de cosas que yo me disfruto auténticamente, porque en ese momento yo estaba, sí, viviendo de algo, pero no me estaba llenando. Entonces al final del día yo terminaba exhausta, pero no terminaba satisfecha. Entonces no, había un desbalance emocional, porque sí, tendré para pagar la renta, cool, pero entonces ese es el gol. Siento que no, era como que
no estoy siendo feliz en lo que hago, para mí no vale la pena. Podré estar haciendo dinero, pero no es lo que vale la pena para mí. Entonces yo prefiero, o sea, hacer lo que yo quiera, va a ser quizás un poco más challenging, pero al final del día termina mi día y yo siento que, wow, o sea, satisfecha. O sea, yo hoy me voy a ir a dormir, dije, wow, me invitaron a un podcast. Hice un curso, adelanté tal cosa. O sea, yo veo mi listica y a veces no tiene que ser tantas cosas, pueden ser 2 cosas que yo hice en el día, pero si son cosas que a mí me llenan, eso a mí más bien me da un boost de energía. Pero si yo sigo haciendo cosas que no, a mí me está drenando. Y así es como estaba yo. Yo estaba drenada ya a un punto, entonces dije, ya no más. Entonces me voy a creer mi cuento de que yo sí puedo, de que yo también tengo ideas creativas, de que mi historia va a inspirar a otras Ujú. personas y que soy freaking amazing. O sea, ya, créetelo. No, y así tiene, y es que así, la verdad es que cada ser humano, Así que se tiene que hablar uno, así es, afirmaciones. es que así se tienen que hablar uno porque nos cuesta creernos nuestros propios cuentos Sí, y nos hasta que cuesta. uno se siente y empieza como a reflexionar de todos sus logros, cuesta. Los desafíos o las malas cosas entre comillas, porque a veces son enseñanzas, pero las malas cosas que nos han pasado, uno se recuerda bien fácil, pero los logros es lo que una persona tiene que tener también presente, igual. Eh, como saber, hey, yo pues, como tú lo acabas de decir, yo pues sí, trabajé 7 años en una industria que yo sabía que no iba a estar, o sea, haciendo bartender o ahí iba a estar haciendo por 7 años, o sea, me iba a trabajar más de ahí y entonces, pero definitivamente me di cuenta de que aprendí con el trabajo operativo, administrativo, y desarrollaste tu, tu life purpose, o sea, con Eatable Content, entonces definitivamente es como que uno tiene que también tener como bien presentes sus logros y saber de que, hey, o sea, sí, tal vez no se dio la oportunidad en su momento, pero es porque se iba a dar después y me siento más preparada para lograr esto. Entonces, definitivamente es algo que las personas tienen que tenerlo más presente. Y algo que también te quería resaltar y que eso me parece sumamente interesante es ese mindset que tenés en cuanto al tema de con la competencia, eh, porque más que todo ya nos han comentado personas que han hablado con otros empresarios en distintos países y que les comentan de que no tienen redes sociales, pero porque no quieren compararse con los demás, quieren como follow their journey, o sea, no quieren como decir, ay, es que la persona le llegó tal cliente y porque no me llegó a mí, cosas así. Entonces, tu mindset definitivamente es algo que, bueno, una persona nos dijo ya en podcast que ella no ve como competencia en nadie, sino que simplemente como enseñanzas o incluso trabajar ella es maquillista, ella trata de trabajar con varias maquillistas, por ejemplo, para eventos como proms o cosas así, porque no pueden atender a mucha gente ellas solas, entonces, donde dicen, no, somos como hermanas o nos trabajamos como juntas, eh, y igual entre todas nos impulsamos la industria de maquillistas en este país, entonces yo no la veo como competencia, pero me parece bien interesante tú también que tú no lo, o sea, tú lo ves una, como lo ves como, yo siento como una inspiración también en saber cómo si pudo lograrlo, yo también, o sea, sí se puede lograr, y yo también lo puedo lograr, ¿cierto? O sea, como que siento que ahí, Sí, me encanta ese mindset y sobre todo, totalmente, no sé quién es esta makeup artist, pero I agree con ella porque ahorita, y siento que esto también es muy importante, tener un círculo cero, un círculo de support, de apoyo, un círculo de apoyo que también tenga ese mindset, que te eleve, porque a veces uno está en o sea, que el camino del emprendimiento no tiene que ser tan solitario, ¿no? Sobre todo cuando empezamos siendo solopreneurs y sí se puede llegar a sentir como que, Dios mío, estoy sola o solo en esto, pero en realidad hay muchas personas out there que también están en lo mismo que tú, entonces la idea es colaborarse entre ustedes, así quizás hagan lo mismo
Porque como te digo, o sea, no, nunca va a ser, pueden ofrecer el mismo servicio, pero nunca lo van a llevar a cabo de la misma forma. Los clientes que van a tener no van a ser los mismos. O sea, inclusive cada cliente es tan diferente que el proceso es totalmente diferente. Entonces, yo, por ejemplo, tengo mi círculo cero, que son mis amigos, todos están emprendiendo en X o Y cosa, pero tengo amigas muy cercanas que ofrecen literalmente mentorías también para emprendedores. O sea, básicamente pudiera decir que son competencia porque ofrecen lo mismo, pero en realidad lo que hacemos es eventos juntas, nos pasamos X curso, X programa que vimos que está chévere para nuestro crecimiento profesional. Hasta hablamos de cuánto estamos cobrando, o sea, como para estar en la misma, o, ¿sabes? Tener como un estudio de mercado. Entonces, depende de cómo lo veas, ¿no? ¿Son una competencia o son parte de tu red de apoyo, ¿no? También a veces me han llegado a mis clientes que yo realmente no puedo atender porque no tengo, o sea, como que no son mi cliente ideal, no porque ellos sean malos o algo, sino que no tengo yo las herramientas de cómo ayudarte a ti, porque quizás tú eres una industria totalmente diferente. Por ejemplo, yo tuve una clienta que era un consultorio odontológico y yo así como que no puedo, o sea, no, no sé. Entonces yo se lo mandé a otra persona, a otra agencia que sí hace eso. Yo dije, yo para qué me voy a dar mala vida de querer, ¿sabes? Como esforzarme demasiado en hacer algo cuando yo sé que hay otra persona que ya lo hace naturalmente. Yo se lo paso a ella y ya, ella algún día me va a pasar algo a mí o si no, no, o sea, como que simplemente es colaborar y co-crear entre nosotros, los creativos, los emprendedores, porque siempre así nos va a ir mejor. Así es, así es, así es. Y cuéntame entonces, ya cuando, ya, bueno, tenés tu propio emprendimiento, ¿cuándo empezaste, perdón, qué año empezaste tu emprendimiento de la Eatable y de la mentoría? Sí, mira, Eatable, o sea, yo realmente lo empecé como en el 2021. Oficialmente yo dije, se llama así, en el 2000, finales del 2022. O sea, tuve un año haciéndolo igual, literalmente con clientes, solo que lo hacía bajo mi nombre, nunca lo externalicé. Pero después dije, le voy a sacar su otra entidad porque yo también como marca personal ofrezco otras cosas. Entonces, Eatable Content nació así, con ese nombre a finales del 2022. Y por el otro lado, yo como marca personal, Oriana, empecé el año pasado también, oficialmente, 2023, a asesorar emprendedores, asesorar negocios que quieren tener y optimizar su presencia digital, conectar con su creatividad y trabajar toda esta parte del mindset, de lo que estamos hablando, confianza en ti mismo, no ver al otro como competencia, co-crear cosas con otras personas. Entonces es mucho de trabajo interno, pero también ponerlo a la acción, ¿no? Como que no se quede ni en solo la acción, accionar, accionar, accionar y no trabajaste nada interno, y tampoco que sea puro trabajo interno, pero no estás haciendo nada realmente con todo ese trabajo tan bonito que llevas haciendo. Entonces es como un balance entre ambas energías. Yo creo mucho en las energías y trato de también meter mucho esto en mis programas, y a su vez con el podcast es básicamente otro recurso digital donde comento esto. Tengo también invitados, tengo episodios sola, donde hablo de muchas de estas cosas de que los emprendedores vivimos, ¿no? Como el síndrome del impostor, esto mismo que estamos hablando como que del camino muy solitario de los emprendedores, 9 to 5 jobs, freelancing, bloqueos creativos, o sea, tantas cosas que uno se le vienen y uno dice, Dios mío, ¿yo qué hago con esto? El podcast y terapia. Entonces, eso te iba a preguntar, o sea, el podcast entonces fue para vos como un outlet, o sea, es como para vos como... Sí, porque es que yo hablo sola, yo hablo mucho, entonces yo estoy teniendo estas conversaciones súper expansivas sola, o sea, aquí en mi casa yo estoy hablando sola mientras cocino, o con amigos, o sabes, como que también hago mucho journaling y escribo tantas cosas como para vaciarme, porque para mí el journaling es como
quiero vaciar todo lo que está aquí, dejarlo en papel y chao, déjame. Y dije, todo esto está muy cool de hablar, porque yo sé que no soy la única viviendo esto, no soy la única experimentando estas cosas, entonces déjame hacer un podcast y grabarlo y ya. Entonces empecé con episodios sola, de puro audio, y luego empecé trayendo invitados, que por cierto, ustedes deberían venir al podcast, o sea, tenemos que grabar ahora el podcast. Grabé invitados en video, que siento que son, porque yo dije, yo no quiero que el emprendimiento tenga una sola cara, que como que solamente sea el journey de Oriana y así es como es, ¿no? Porque cada emprendimiento tiene diferentes matices, diferentes caminos, diferentes formas de hacerse. O sea, realmente no hay una regla, un proceso que seguir. Es muy intuitivo, creo yo. Es muy, no sé, como tú lo quieras llevar a cabo. Y entonces por eso me gusta traer diferentes historias a la mesa para que las personas, o sea, me imagino que ustedes también, como que quieren traer diferentes opiniones para que la gente que los escuche, pues, sabes, tenga diferentes ejemplos, diferentes casos de vida que Sí, escuchar. ahí yo escuché en el podcast a alguien, o bueno, vi que en la entrevista esta era alguien, una conocida tuya que estuvo, que había que estuvo freelancing, pero al mismo tiempo como que se regresó a 9 to 5 y que después regresó al freelancing otra vez. Em, Cuéntanos ahí un poco de ella en ese sentido, o sea, para darle como la audiencia como cuéntanos un poco de la experiencia de ella, porque ella al final dijo de que incluso ella ya ahora se sentía más preparada para estar freelancing, o sea, eso fue lo que yo me acuerdo que había dicho ella, como no, ahorita me siento más preparada de como yo había iniciado yo freelancing hace unos años atrás. Sí, no, me encantó la historia de ella, se llama Aldu, es de Argentina. Y por cierto, nos conocimos por redes sociales, porque ella vino a Nueva York y estaba buscando conectar. Es que todo conecta, escuchen esta historia. Entonces ella es creativa, está buscando conectar con gente aquí en Nueva York. Entonces ella hace marketing digital en Buenos Aires. Cuando viene para acá, pone en el buscador de Instagram marketing digital New York City para ver qué sale, qué personas salen. ¿No? Esto es lo importante de optimizar tu cuenta. Y yo para ese entonces, porque yo siempre cambio mi biografía, eso es algo que yo también le digo a mis mentoradas y asesoradas, como que en constante cambio, o sea, tampoco es que lo vas a hacer todos los días o todas las semanas, pero trata de irla cambiando, ver cómo te funciona, usa palabras diferentes, ¿sabes? Como que dale un refresh. Entonces, para ese tiempo yo tenía la palabra marketing digital en la biografía y tengo siempre la locación New York City. Y le salí yo. Entonces me siguió, conectamos y bueno, desde ese entonces ya son 3 años, imagínate que somos amigas, porque insta amigas, pero también amigas en persona porque nos conocimos. Y la invité al podcast y su experiencia me gustó mucho, que yo ni siquiera sabía porque ella me comentó todo esto en este episodio y el episodio fluyó tan cool que me inspiré mucho de ella porque ella literal dice como que no hay un molde, no hay tal caja, o sea, tú si quieres ser, no hay como que una regla de el éxito es tener tu propio negocio. El éxito no es soy freelancer, no sé qué. O sea, si eso es lo que tú quieres hacer realmente, hazlo, síguelo y ya. Si tú te quieres quedar en tu trabajo 9 to 5, porque ese trabajo debe, o sea, te encanta, te apasiona, es lo que te gusta, quédate ahí. Si quieres hacer ambas, haz las dos. O sea, como que dejar de creer que el éxito es solo un camino y ya, porque realmente no es así. Entonces, me gustó mucho el ejemplo de ella porque ella ha vivido en ambos lugares del trabajo, o sea, puede ser 9 to 5, freelancer, y ha vivido ambos. Y me dice, mira, yo fui freelancer, luego me devolví, luego volví y ahorita otra vez soy freelancer. Entonces, ha sido un camino de aprendizaje y de quitarme estas etiquetas de que 9 to 5 malo y emprendimiento bueno, o viceversa, que hay las dos visiones. Entonces, de ella aprendí mucho y de todas las personas que invito, aprendo tanto porque son opiniones y cosas que yo no he vivido.
Entonces está súper cool. Y es eso, quitarse como las etiquetas y seguir tu intuición, seguir lo que tú realmente quieres hacer y no guiarte de lo que todo el mundo dice que es por ahí, sino lo que tú quieras hacer. La verdad es que eso sí tienes razón en eso de que cada quien tiene cada quien tiene, o sea, sus propósitos, cada quien tiene sus gustos, cada quien trabaja distinto, cada quien, hay gente que trabaja mejor de noche, hay mejor gente que trabaja durante el día, hay mejor gente que trabaja, sí, puedo trabajar mediados, pero también me tomo una siesta, una durante la tarde, cosas así, o sea, cada quien es distinto, pero que encontres algo que te apasione, que sea tu motor, que sea tu propósito, como tú lo pones ahí en tu página, que sea que trabajes con intención y que al final que te inspire, o sea, que es algo que vos te motives a ir adelante y no importa qué journey tomes, pero al final es algo que te llene a vos plenamente. Y, Y eso es lo más importante, sí, así es que lo más importante. que te llene. Y Tino, ahí no sé, porque yo sé que a Néstor le encanta hacer una pregunta a las personas al final, ya casi al terminar. ¿Cuál es el consejo el mejor consejo que te han dado a ti, Mariana? El mejor consejo que te han dado. Uf, justamente está en uno de los episodios del podcast y fue el de no creer que mi negocio va a crecer como que de la noche a la mañana. O sea, como que no querer correr el camino fácil o el short term o shortcuts, sino verme de verdad, en un largo plazo. Entonces, por eso siempre yo les digo como que no, esto no es una carrera así de que ya llegue a la cima, ¿no? Sino que realmente es en el proceso, o sea, el proceso es tu carrera, el proceso es tu negocio. No hay como que tal meta o tal final, porque a veces uno llega a esas metas, mini metas finales, y dices, ¿y ahora? O sea, entonces a mí me dijeron que literalmente un negocio tienes que darle de 1 a 5 años para tú como que empezar a ver un reward. Y yo estaba así como que planificándome cada 3 meses. Y dije, wow, o sea, realmente tengo que jugar el long term Ujú. game y quedarme en la cancha jugando y no ver esto como una competencia con otros, sino que yo soy mi propia competencia. O sea, yo estoy jugando conmigo y ya, o sea, no hay otro punto de comparación, sino la comparación me comparo con mi yo de hoy y mi yo de Ujú. ayer. That's it. Entonces, eso creo que ha sido súper wow, porque yo no estaba jugando el long term, yo estaba jugando queriendo agarrar atajos, queriendo llegar ya, quiero llegar para ayer, o sea, creo que estamos en la época de la inmediatez y todo lo queremos ya, ya, ya. Y cuando me dijeron esto fue como, ok, me voy a relajar y hacer una cosa a la vez. Yo les diría que encuentren eso que de verdad, de verdad, de verdad les guste y les apasione muchísimo. Y ven si, por ejemplo, si no te pagaran por hacerlo, tú todavía lo hicieras. Yo he, digamos, porque me dice esto de ahorrarle un poquito del tiempo, yo me he llevado un poquito más de tiempo por hacer cosas de que me gustaban en ese momento, pero era más como por el dinero, como para hacer la platica que vamos a ser claros, muchas personas, o sea, lo hacemos así. Y yo dije, no, yo ni siquiera me disfruto esto realmente. Entonces, paraba eso, volví a empezar. Entonces, era como que, ¿qué realmente me gusta? ¿Qué realmente es mi propósito? Hay un concepto que se llama Ikigai, que es un concepto japonés, que significa your reason of being. O sea, como que de verdad algo que tú ames hacer, entonces que cumpla como varias cositas, ¿no? Como que te gusta hacerlo, sabes que, bueno, lo puedes monetizar, puedes vivir de eso, y que sigas eso, o sea, sigue eso y todo realmente lo que tú hagas con amor, con pasión, Dios, el universo, como tú le quieras llamar, they reward you, como que ellos de verdad te mandan todas las buenas energías para que eso crezca. Pero cuando tú haces las cosas
querer salir del paso por, ¿sabes? Como que estás en ese hustle mentality. Siento que la energía se bloquea porque es que me ha pasado. Entonces, cuando yo estaba en ese hustling y forzando las cosas, no me sale, no se da. Cuando yo me relajo y hago lo que realmente me gusta, que fulfills my purpose, y todo esto sucede. O sea, es muy loco. Entonces, de verdad, hagan las cosas que ustedes saben que les gusta de verdad, que está sirviendo a otros y que de verdad es auténtico con ustedes. Qué bonito terminar Eso. así con estas enseñanzas que nos ha dado. Yo siento que podemos platicar más. La verdad es que siento que creo que nos quedamos cortos con la hora, y la verdad. Porque creo que... Tienen que venir al mío. Sí, Seguimos en la parte 2 en Querete, tu cuento podcast. me encanta que ya lo pensaste, me encanta. No, pero sí, muchísimas gracias por este espacio. Siento que, como te comenté al inicio, sí me inspiró mucho tu vida, tu carrera, o sea, todo lo que has hecho, de cómo agarraste todas esas enseñanzas y todo lo volvés o sea, cómo vos pensás las cosas de una manera positiva y no solo ves los problemas, sino que vos ves las soluciones. Y eso, la verdad, se ve en tu página web, o sea, cómo lo hablas a la gente, incluso ahorita cómo nos hablas a nosotros y nos expresas diferentes cosas, los desafíos y todo, pero lo ves de una manera bien positiva, y eso es lo que la gente, creo que eso es lo que la gente sí tiene que llevarse de este podcast y muchas cosas más. El tema del branding, el tema storytelling, el tema de ver cómo ver la competencia, que no hay que verla como competencia, sino como gente que nos inspiran. Y sí, que siento que todo tu ser, o por lo menos de lo que, como decís vos, que como dice vos, que alguien te dijo que cuando te ven a vos, te ven como un post de las redes, como tu propio post de las redes, es porque estás totalmente alineada con todo lo que haces, estás ahí, o sea, ya se sabe que tus acciones, tus palabras que estaban plasmadas en las redes se ven totalmente alineados con lo que, o sea, como le decimos, en vida real. Entonces, ese es eso, que muchas gracias por este espacio. Y, y más, bueno, y otra cosa que te quería preguntar es dónde la gente te pueden encontrar, que eso es bien importante, o sea, que nos comentes todo, dónde pueden contactar y todo, para, pues, igual para trabajar contigo, cómo pueden hacer. Sí, gracias chicos de verdad por este espacio y de verdad por reach out y como que querer conversar. A mí me encanta esto, o sea, no saben. ¿Cómo me pueden contactar? Por Instagram es @OrianaAlexandra, así pegado, Oriana Alexandra con la misma A. En el podcast estoy en Spotify, Apple Podcast y YouTube como Créete tu cuento podcast. Todos los episodios son en español, bueno, Spanglish, español, como les digo, son todos los lunes sale episodio y son episodios ya sea sola o con invitados, siempre los estoy mezclando. Y sí, todas las mentorías, los cursos, todo está en mi Instagram bajo mi página web, que es lo mismo, orianalexandra.com. Todo lo pueden encontrar por ahí y de hecho, si no quieren tener un poco más de información de cómo funciona, tengo unas llamadas de claridad exploratorias de 20 minuticos donde se pueden meter, agendan una, hablamos un rato de lo que ustedes estén como going through, pasando, queriendo mejorar o queriendo empezar, lo que sea. Hablamos por esos 20 minutos y yo les envío como toda la información, pero bueno, por lo menos tenemos esa chance de hablar por esos 20 minutos y yo escuchar también lo que necesitan y yo cómo los puedo ayudar. Perfecto. Así que bueno, Listo, bueno. así es la forma de contactar. Y no sé si nuestro querido New York City Boy quiere decir unas palabras finales también. No, la verdad que thank you, Oriana, por compartir tu historia, compartir lo que haces, por atreverte a hacer lo que has hecho en una ciudad, pues, que puede ser challenging y seguir adelante, y que tu historia puede inspirar a otras personas a ver que de lo que es posible, de lo que uno puede lograr, y que
no puedes arrancar de orígenes muy sencillos, humildes y construir sobre eso. Y que al final el límite es el límite que te pongas a ti misma y que hay mucho más allá de lo que puedas lograr, simplemente tienes que crearte tu cuento. Total, o sea, no lo pudiste decir mejor. Gracias, chicos, gracias por esas palabras y por de verdad la invitación, lo aprecio demasiado y este espacio que, wow, que se nos fue una hora, yo no lo sentí como una hora. Sí, por eso digo, Espero tenerlos nos pronto quedamos por el podcast para seguir sí, me hablando. parece. Listo, bueno, entonces, chao y nos vemos entonces pronto en tu podcast.